Muy bien. El último día comenzamos a hablar de los versículos 18 y 19 de Apocalipsis 22. Comenzamos el último día. Hoy vamos a seguir hablando de ellos. Em, Recordad que cuando llegamos aquí a Apocalipsis capítulo 22, en estos versículos 18 y 19, lo que se llama el canon de la escritura, es decir, los libros, los escritos, los libros, quedan cerrados, quedan acabados. Todo queda revelado, absolutamente revelado. Es cierto que estos versículos 18 y 19 hablan concretamente del libro de Apocalipsis, de la profecía de este libro de Apocalipsis, pero es que este libro precisamente es el que cierra la historia profética, toda la historia profética, iniciada en Génesis capítulo 1. Y insisto en Génesis capítulo 1 no porque sea el primer capítulo de lo escrito, sino porque allí precisamente están todos los principios fundamentales y fundacionales que habían de criar aún más, ¿no? Otros principios, pero ahí comienza a iniciarse y Apocalipsis vuelve a hacer referencia de ellos para consumarlos, todos se consuman. Por lo tanto, al llegar a estos versículos 18 y 19, los libros han sido completados, absolutamente completados, no hay más que añadir. La historia profética del hombre bajo el sol ha quedado registrada, ¿de acuerdo? Registrada y dada al hombre para que quede registrada en los libros, en los escritos. Fijaos que hago diferencia con las palabras, ¿eh? No estoy hablando de escritura, hablo de escritos, libros. Ha quedado registrado para el hombre. No hay más oráculos ni revelación que añadir. Todos los oráculos han quedado eh, expuestos y dados. Apocalipsis cierra esto que ha venido a llamarse el canon. Nada hay que se pueda añadir a estos libros, a estos escritos. Y esto es algo que estos versículos 18 y 19 nos dejan bastante claro, que no va a haber revelación de más que de aquello que está escrito. Recordad, decíamos el último día que una de las interpretaciones acerca al respecto de esto, que no va a haber más, ¿no? Es que los profetas dicen que los profetas han dejado de existir, ¿no? Y que se han convertido, han venido a denominarlos no tanto maestro, pero sí algo como una especie de sobremaestro, ¿no? Doctores de la ley. De eso nada. ¿Por qué? Pues porque esta interpretación absolutamente errada, bueno, errada sin H y errada con H, ¿no? Absolutamente errada por los dos lados, presume que los profetas se dedicaban a hacer oráculos y dar visiones, escribir visiones, se daba. Presumen que es esto, pero claro, habría que examinar adecuadamente la primera carta de Pedro. Habría que examinar cuidadosamente el capítulo 9, no solamente el capítulo 9, pero especialmente también el capítulo 9 de Daniel. Habría que examinar a Jeremías y podríamos observar cómo los profetas, una de sus principales facultades, estribaba en estudiar la escritura profundamente, en analizar los escritos profundamente, hasta llegar a caer enfermos. Hasta llegar a este punto. Es decir, entregar su vida absolutamente al estudio de las escrituras, porque es la única manera. Nosotros a veces, cuando vemos, ¿recordáis aquel pasaje en el cual se observa Jerusalén está sitiada? Bueno, no recuerdo Jerusalén, pero bueno, están todos sitiados y está el profeta Eliseo junto con su siervo, Gehazi, y dicen, ay, vamos a perecer porque estamos sitiados, no hay manera de hacer nada. Entonces Eliseo dice, tranquilo, le abre los ojos y dice, mira, ¿ves? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, ¿cómo interpretamos nosotros estos? Interpretamos, ostras, es que Eliseo, el gran profeta Eliseo, tenía poder divino, poder de Dios. Sí que tenía poder de Dios, pero vamos a expresarlo de otra manera. No, hombre, no. Eliseo no es que tuviera poder de Dios. Eliseo es que conocía y al conocer era capaz de ver. Esa es la realidad, que Eliseo era capaz de ver porque conocía en profundidad. ¿Había recibido un don? Desde luego. Sin el don no se puede hacer nada, pero tenía capacidad de ver porque se había preocupado
de aquello, de aquel depósito que Dios había entregado a los hombres, en este caso a ese pueblo, al pueblo de Israel, se había ocupado de ese depósito porque ahí tenía una serie de revelaciones. Recordad que muchas veces también se dice que la Biblia se divide en la ley, en los profetas, en los poéticos, en las cartas pastorales, en las cartas universales, etcétera, etcétera. No es verdad, no solamente no es verdad, es una absoluta mentira. Esas divisiones son puramente humanas, son puramente humanas. Como dice, si no me equivoco, Mateo 11, Mateo 11, versículo 13, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Qué cosa, ¿eh? No dice todos los profetas profetizaron hasta Juan, dice todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, toda la escritura. Toda la escritura, cuando se habla en Mateo 11, efectivamente, allí en Mateo 11, todos los profetas y la ley, toda la escritura había profetizado hasta Juan. ¿Por qué? Porque la ley, vemos en la escritura que, perdón, la ley, la Biblia conocida hasta entonces, el Antiguo Testamento, estaba dividido en la ley y los profetas, pero no porque hubiera una división humana. Se hablaba de la ley y de los profetas por otras cuestiones que ahora no vamos a tratar. Pero, por lo tanto, toda la escritura que había hasta entonces queda englobada aquí en Mateo 11, versículo 13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Toda la escritura es profecía. Y para nosotros, más allá de Mateo 11, desde luego, toda la escritura es profecía, incluyendo evangelios y cartas. Ya no cito Apocalipsis, ¿no? Ya ni es necesario, ¿no? Todo es profecía. Pero como la Iglesia es incapaz de discernir el contenido profético que se encuentra detrás de las palabras escritas, pues se ha dedicado desde muy temprano a disgregar la Biblia, pues en instrucciones, en mandamientos, en escatología, en eclesiología, en pastoral, etcétera, 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 etcétera. Diversas y muchas enseñanzas hay en la Escritura, no vamos a negarlo en absoluto, y diferentes aplicaciones de la escritura contenidas en la palabra. Pero diferentes aplicaciones no significa esto y lo contrario, ¿eh? No, diferentes aplicaciones en su orden, ¿no? En su orden como las capas de una cebolla. En su orden. Diferentes aplicaciones. Solo faltaría. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, existe un hilo conductor. Es decir, una interpretación primordial, una carretera principal por encima, una parábola, por decirlo de alguna manera, como dije el otro día, ¿no? Una parábola. Si no entendéis, les dice el Señor, esta parábola, la principal, llamémosle parábola, carretera, si no entendéis esto, esta carretera principal, esta carretera profética principal, ¿cómo vais a encajar adecuadamente todas las parábolas o carreteras secundarias o demás escrituras diferentes con esta carretera principal? No se puede. De manera que todo está disgregado y cada uno que hace, pues lee la Biblia a pellizcos, un trocito de aquí, un trocito de allá, de manera inconexa, y así nos va a nosotros. Así nos va a los corintios, ¿eh? A nosotros, los corintios, así nos va, que tenemos lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente. Bien, es importante entender que todo queda cerrado, que no va a haber más revelación de lo que está escrito, pero que es estrictamente imprescindible que el don de profecía siga actuando y mucho más que antes. ¿Por qué? Pues porque es necesario extraer el maná escondido, como dice Apocalipsis capítulo 2, porque si no, no comeremos el maná escondido. Existe un maná, existen unas hojas, existe una Biblia, pero debemos de tomar el maná escondido, el fruto, la escritura. Parece lo mismo, pueden parecer estas tres cosas lo mismo que estas otras tres, pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Una es un escaparate, el otro es la profundidad de Pablo, la profundidad, haber llegado a la profundidad. Y no olvidemos que el maná, como dice en Números capítulo 21, y después, el segundo libro de los Reyes capítulo 18, el maná hay que recogerlo diariamente. Porque fiarse del maná que han recogido nuestros antepasados, que lo recogieron y lo almacenaron anteriormente,
fiarnos de eso, fiarnos, no digo que no lo miremos atentamente y encontremos cosas interesantes para nuestro estudio, pero fiarnos de aquello sin recoger nosotros mismos, cada uno de nosotros el maná, diariamente, lo que comeremos al final, aunque anteriormente fue bueno, ahora acabará siendo una cosa podrida, por incompleta, por adulterada, porque todo acaba adulterándose, ¿no? En fin, en estos compases finales, porque estamos ya en el final de Apocalipsis y por lo tanto en el final de todo aquello que ha sido escrito para nosotros, en el final de todo asunto profético, en la consumación de todas las cosas, en estos compases finales, el Espíritu insiste en el tratamiento que debemos darle a la Escritura. La Escritura, recordemos que es una palabra viva. ¿Y por qué es viva? Porque lo dice, es que dice que la Escritura está viva, por lo tanto nosotros decimos que está viva. Vayamos un poquito más allá en vez de repetir como loros, porque eso no es entender. ¿Por qué está viva? ¿Porque lo dice alguien? Por un motivo. La Escritura está viva porque la Escritura es el verbo que convenientemente el Espíritu en Apocalipsis 19 nos colocó muy bien convenientemente para nosotros el nombre de aquel jinete poniéndole el nombre del verbo de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios, que el Señor Jesús es la Escritura, es el verbo. Es por eso que la Escritura está viva. No porque alguien le haga así y diga, ¡pum!, te echo un poquito de polvo de hadas, o un poder, o un don, y ya la convierto en una cosa viva para vosotros. No, no. Todo tiene su explicación y su motivo. Bien, Apocalipsis, estos versículos, los versículos 18 y 19, tienen su correspondencia. Tienen su correspondencia en Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio capítulo 4 no solamente tienen correspondencia estos versículos, otros que hemos estudiado en otros momentos también tienen su correspondencia en Deuteronomio 4, pero estos dos tienen su correspondencia en todo Deuteronomio 4, pero especialmente en los primeros dos versículos. El último día ya hablamos de ello. Tienen su correspondencia en estos dos versículos donde se nos dice básicamente lo mismo. ¿Por qué? Nos dice básicamente lo mismo que estos versículos 18 y 19 porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que queramos indagar, intentar descubrir, observar en la Escritura, ya ha sido escrito antes. ¿Para nuestra instrucción? Sí. Para el desvelo profético de las cosas, para que podamos observar este maná escondido. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Exacto. No hacer añadiduras ni mutilaciones a la escritura. De eso se tratan los versículos que estamos estudiando nosotros ahora. He aquí la correspondencia. No añadiréis ni rebajaréis. ¿Por qué? Pues porque esa es la única manera de custodiar la escritura. Recordad que cuando dice guardar la escritura no es guardar, en este mismo capítulo 22 de Apocalipsis, es custodiar la traducción adecuada. Custodiar. Nosotros somos los custodios de la escritura. ¿Cómo la custodiamos? Adecuadamente. Porque está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad, ¿no? Y si Y si yo digo, cualquiera de nosotros dice, es que soy un inútil, soy incapaz de custodiarla como el Señor quiere custodiarla. Bien, estupendo. De eso se trata, de comenzar a reconocer las cosas, de comenzar a humillarnos, porque para eso tenemos provisión en la Escritura. Y nuestra provisión es el fundamento, y el fundamento es Cristo, pero es Cristo en humillación. Humillémonos como Daniel y conozcamos al Señor, porque entonces conoceremos la Escritura. Y el Señor nos enviará profeta. Claro que sí, lo hará. Recordemos que cuando hacemos referencia a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2 como referente, como correspondencia de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, estas correspondencias cuando estudiamos la Escritura, cuando estudiamos la Biblia,
debemos verla también en el contexto, ver qué dice el contexto aquel al que se está refiriendo. Y el contexto inmediatamente a esos primeros dos versículos de Deuteronomio 4 es el versículo 3 que dicen, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, ¿verdad? Que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Y dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? ¿Qué tendrá que ver el versículo 1 y 2 con el versículo 3? Parece que no tengan que ver. Claro que tienen que ver. Claro que tienen que ver. Porque eso tiene que ver con disminuir y con aumentar la escritura. Tiene que ver con añadir y con mutilar la escritura. Siempre tiene que verlo, porque eso es lo que produce muerte. Bueno, el último día ya hablamos de ello ampliamente y hablamos de todo el capítulo 4 de Deuteronomio. Pero nosotros, los creyentes, un creyente jamás debería interpretar la escritura según nuestras doctrinas, lo que hemos aprendido, todo esto. No, no. Lo que debemos hacer es dejar que sea la escritura quien nos instruya a nosotros doctrinalmente. Porque cada vez que vamos a la escritura con una mente llena de doctrinas y de cosas, ¿qué estamos haciendo? Aunque no queramos, estamos añadiendo o mutilando al espíritu de la escritura. Eso es lo que hacemos siempre. En fin, eh, como dije el último día, permitidme ahora, en el día de hoy, en el día de hoy también, que haga una sugerencia. Ya sé que puede parecer una digresión, pero es importante al respecto de esto. Intentemos hacernos, cada uno de nosotros, nos importa bien todo esto, intentemos hacernos al menos con un interlineal griego, ¿no? Con algún léxico, algún diccionario, pero sinceramente, todo aquello que tenga que ver con el textus receptus, hagámoslo a un lado. No, no estoy diciendo que lo tiremos a la basura, no, no, hagámoslo a un lado. Lo que tenemos que procurar dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras exiguas, cortas, escasas posibilidades a causa del tratamiento que le hemos dado nosotros a la Escritura cuando el Señor nos la entregó desde el inicio, que nos la entregó, y ya no hablo del pueblo de Israel, ya ahora estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de las Escrituras, ¿no? Del primer siglo. El Señor nos entrega las Escrituras y ¿qué hacemos nosotros? Las perdemos. Y hoy en día, ¿qué decimos? Es que lo que importa es el texto mayoritario. ¿Qué sabréis vosotros? ¿Qué es más importante el texto mayoritario? Texto mayoritario, como todo, tiene que ver, pues, con lo que se ha dedicado la Iglesia a hacer como mayoritario. Tenemos que alejarnos del texto minoritario. Bueno, pues si la Iglesia dice que algo no hay que hacerlo, miremos que igual es interesante eso, es lo cual dicen que no. Es como cuando alguien te dice, oye, en tal restaurante se come muy bien y tú como lo conoces dices, pues no voy a ir porque seguro que no se come bien, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Si a aquellos que el Señor les ha dado una responsabilidad durante casi 20 siglos la han destrozado, ¿cómo vamos a fiarnos de ella? De ella no, del Señor sí, del Espíritu sí, de ella no, desde luego. Pero por lo tanto intentemos escoger los textos basados en los manuscritos más antiguos, como por ejemplo, que es uno que me gusta mucho y hemos hablado de ello, el Códice Sinaítico. ¿Vale? En fin, como decía y he dicho en otras ocasiones, el Textus Receptus, y hablo de él porque es lo que nos han nuestras Biblias en castellano traducidas, a partir del Textus Receptus. El Textus Receptus, dijimos en otra ocasión, que es una amalgama de diferentes manuscritos tardíos, muy tardíos, entre los siglos XII al XIV, y encima recolectados al azar y con desgraciadas añadiduras, muchas añadiduras, muchas, muchas. Y otra cuestión importante que ya también, si no me equivoco, tratamos en su día, es la de su nombre, el nombre que le han dado a esta amalgama de textos recibido, textus receptus, ¿no? Y la pregunta es necesaria. ¿Recibido de parte de quién? Recibido de parte de nadie. De nadie. Porque no nos engañemos. Ese nombrecito de Textus Receptus recibido tenía y sigue teniendo un interés particular en llamarse así.
algo muy desgraciado. Claro, recibido de parte de Dios. Porque el Señor no va a permitir que las traducciones sean malas, porque el Señor no va a permitir que haya esto, porque el Señor no va a permitir lo otro. El Señor no, nosotros sí. Y al final el Señor, ¿qué hace? Entregar su arca a los filisteos e incluso posteriormente, después de la toma de Nabucodonosor, hacer que desaparezca incluso. Eso es lo que permite el Señor. Lo permitió con el pueblo de Israel y lo ha permitido con nosotros. El postrer testimonio actual, al menos, ¿no? En fin, ya dije en una ocasión que lo que más me gusta del Textus Receptus, que hay algo que me gusta, y es que lo que más me gusta es que es tan malo, y por lo tanto me fío tan poco de él, que al tenerlo, al poder leer las traducciones basadas en el Textus Receptus, es una ventaja. Y no fiarme tanto de él es una gran ventaja, porque estoy constantemente alerta. Leo algo e inmediatamente voy al original, voy al internacional y miro y observo y comparo. Y eso me ha ayudado. Es decir, que el texto sea tan malo, a mí me ha ayudado profundamente, porque, porque siempre me hace estar alerta. Así que a veces dicen, no, esto de cambiar de traducción, o mejor esta que es muy mala, así me hace estar alerta y siempre crítico con las cosas para buscar realmente cuál es la línea, ¿no? Adecuada a seguir. Normalmente nosotros decimos, esta traducción de la Biblia es mejor que aquella, pero no es correcto esto que decimos. Deberíamos decir más bien que esta es menos mala que aquella, porque buena no hay una, sinceramente. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. Es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros entender que debemos estar siempre alerta. Alerta con los textos, alerta con las traducciones, alerta con todo, absolutamente con todo. Y yo sé que el pensamiento acerca de lo que estoy diciendo, el pensamiento general es que no es bueno hablar así de las traducciones porque hace que la fe de los tiernos, de los hijitos, se tambalee. Ese es el pensamiento general. Pero no olvidéis que ese pensamiento es absoluta y profundamente humano. Esa afirmación no proviene del Dios de los espíritus de los profetas. Esa afirmación de que no hay que tener cuidado, no hay que decir según qué cosas, esa afirmación es, como dice Jeremías 48:10, es impedirle a la espada hacer sangre. Y eso, allí en Jeremías 48:10, tiene un nombre: maldición. Es una maldición. Personalmente, no pienso esconder la verdad, porque palabras mucho más duras que estas y además condenatorias se leen en el Nuevo Testamento y nadie se atreve a soslayarlas. Bueno, sí se atreven a cambiarlas, a modificarlas, ¿no? Pero no. La verdad nunca puede ser piedra de tropiezo. Y no lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros es no elevar jamás a un traductor. No podemos elevar a un traductor jamás a la categoría de inspirado. Y además, no podemos estar siempre agarrándonos a un clavo ardiendo para sostener nuestra fe, y mucho menos enseñar a otros a agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Por qué? ¿Acaso no sabemos en quién hemos creído? No, ¿verdad? Ese es el problema. Que en el fondo, realmente, no sabemos en quién hemos creído. Estoy hablando a la Iglesia en general. En el fondo no sabemos a quién hemos creído. Sabemos en quién queremos creer. En ese Dios que nos hacemos nosotros a nuestra imagen y semejanza y que extraemos de la Biblia. Pero nosotros decimos que nosotros somos diferentes de los testigos, somos diferentes de los católicos, somos diferentes de los estos, somos diferentes de los otros. ¿De verdad somos tan diferentes? Ojalá que fuéramos tan diferentes. En fin, así que a los tiernos o hijitos, llamémoslo como sea, hay que criarlos, claro que sí. Pero hay que criarlos para que luchen las batallas de la fe. Hablo del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. A los hijitos hay que criarlos para que luchen las batallas de la fe, no para que se queden en palacio y así no recibir heridas de guerra. No, no, no.
¿Que esa crianza tiene un tiempo? Claro que sí, pero no la que tú determines, Iglesia, no la que tú determines. La que determine el Señor. Deuteronomio, hemos hablado de esto también, Deuteronomio 24, versículo 5. Cuando alguno esté recién casado, acabado de llegar al matrimonio, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No hay que explicar que no se está refiriendo simplemente a alguien que se case, que tiene que disfrutar de la mujer, ¿no? Y que se dedique a tocarse las narices y estar en su casa con su mujer nada más. No, no. Debemos de ocuparnos de la escritura. Eso sí, tenemos un tiempo de carencia delante del Señor. Un año únicamente. No es un año es un tiempo, ¿de acuerdo? Un tiempo, el tiempo que el Señor determine. Ahora bien, si el tiempo que toma el paso de leche a viandas es muy largo, si ese tiempo de este paso se hace muy largo, el resultado no puede ser bueno para la Iglesia de Dios. Como he dicho antes, así nos va a los corintios. Primero a los Corintios 3:2. Así nos va a nosotros los corintios. Lecherismo. ¿No será más bien que el problema radica en nuestra escasez de conocimiento, ese conocimiento con el que debemos de alimentar a los tiernos? ¿No radica en que somos torpes nosotros los que nos creemos adultos en la fe para poder ofrecer el alimento adecuado a los que llamamos tiernos, a los hijitos? Igual es eso, ¿verdad? ¿No será más bien que tenemos ya demasiados tiernos y que estos tiernos hijitos se eternizan en su lecherismo a causa de una iglesia doblegada por la tibia superficialidad? ¿No será eso más bien? Porque eso es lo que observamos. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Eso es lo que observamos. Y fijaos cómo el mismo Pablo, que les recrimina a los Corintios, en el primero Corintios, capítulo 3, que les recrimina allí que no son capaces aún de tomar viandas, en el capítulo 3, versículo 2, en el mismo capítulo, el mismo Pablo, si os fijáis, les habla de viandas elevadas en los versículos 10 a 17. No eres capaces ni aún sois capaces. Pero no es porque todavía les quede llegar, porque es por la inutilidad. La inutilidad general, general. Y les habla de viandas, lo que deberían tomar realmente. En fin, nuestro espíritu debe ser crítico, o llamémosle como en otro lugar, bereano, ¿eh? Nuestro espíritu debe ser crítico para no conformarnos con cualquier cosa que nos echen en el plato, como podemos ver en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. No nos conformemos con cualquier cosa que alguien nos echa, nos sirve encima del plato. Lo que debemos hacer es echar mano de aquello que mora en nosotros, si es que mora. Perdonad que sea duro en este sentido, si es que mora. Perdonad que sea duro porque hablo en general, a toda la Iglesia. Digo que debemos echar mano de aquello que mora en nosotros para entender todas estas cosas y saber cuál es el depósito correcto. Guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 14. Custodia, guarda es custodia, custodie el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, no hay problema en utilizar las traducciones de la Biblia que tenemos, pero seamos exactamente como el Señor en Lucas 4, de los versículos 1 a 12, el encuentro que tuvo ante Satanás. Seamos como el Señor ante Satanás, que el Señor, conociendo la Escritura, cuando se presentó allí, conociendo la Escritura, el Señor no dejó que Satanás le engañase. Por lo tanto, conozcamos la Escritura, comamos y bebamos Escritura. Fijaos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 6 a 9.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que estos 3 versículos de Deuteronomio 6 son bastante claros. Lo que está diciendo, vamos, es que no debéis ni de respirar otra cosa que no sea escritura. Y por cierto, solamente para hacer referencia, recordad, estos versículos de Deuteronomio 6 son la correspondencia o antitipo de la marca de la bestia, aquella que vemos en Apocalipsis capítulo 13, de la marca de la religión de la bestia, en tu mano o en tu frente. Esa es la diferencia entre la religión de la bestia y la escritura profética de parte del Señor. ¿Qué marca decidimos tener? Sí, sí, ¿qué marca decidimos? Porque somos responsables de tener una u otra marca. Somos responsables de tener la marca del Señor o una que le llamamos del Señor, pero que está carnalizada, está muy moldeada. Es una u otra. Es la realidad. No viene como el sello de una discoteca, Satanás, o la bestia, mejor dicho, a poneros una marca. Nos la ponemos nosotros. Nosotros decidimos. El Señor nos ha dado ese poder de decidir esto. En fin, así que sigo diciendo al respecto, no caigamos en las garras del academismo. No creamos siempre a pies juntillas todo lo que dicen los diccionarios, los léxicos, no lo creamos todo. Los académicos no son seres superiores. No han recibido un don divino. Los académicos no lo han hecho. Estos léxicos que han escrito y que están a nuestra disposición están basadas en todo tipo de textos antiguos, no solo bíblicos. En griego clásico, y por cierto, ya que le citamos, el griego clásico es el que usaban en sus escritos pues, los filósofos, ¿eh? Era un lenguaje culto. El que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es un griego koiné, un lenguaje común, ¿vale? Y dentro de estos dialectos en los cuales se basa el griego clásico, o que a partir de él pues había, por ejemplo, Beocio, el jónico ático, habían diferentes, ¿de acuerdo? Habían diferentes. Y el koiné es pues algo cogido de todo esto, que se usaba de manera común. Tiene diferentes variaciones. Digo esto no por simplemente dar detalles, solamente por un motivo, para que entendamos que el griego clásico, o todo aquello que tiene que ver con el griego clásico, o los que han hecho estos léxicos basados en el koiné, es lo que ellos creen acerca del koiné. Pero no tiene por qué ser 100% así. De hecho, no es nunca 100% así. ¿Qué pasa? ¿Que lo que estoy diciendo incita al caos? Bueno, que cada uno crea lo que quiera, pero no se incita al caos. Como dice Pablo, echemos mano de aquello que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, para discernir. Los léxicos no recogen todo el sentido que puede tener una palabra según su contexto. Están preparados por académicos que, aunque hayan tenido buena voluntad, algunos, solo algunos, pues están cargados estos léxicos de preferencias y de parcialidades. Además, hay que tener en cuenta que los tiempos corren, han corrido los tiempos, y con esos tiempos que han corrido, las pérdidas de los significados de las palabras. Un significado que tenía amplio, ahora se ha escotado. Se ha escotado en los idiomas más modernos o en el tratamiento que nosotros hacemos este koiné, perdón, que hacen los léxicos, porque el significado que puede tener una palabra, un diccionario se queda corto, muy corto siempre. En fin, pensad que muchas veces se traducen o interpretan o se diccionarizan palabras según el contexto. Siempre, según el contexto que creen, ¿eh?
según el contexto que deciden los mismos traductores o intérpretes o léxicos. ¿Por qué? O sea, o mejor dicho, ¿a raíz de qué? Pues a raíz de su posición doctrinal, o por su tendencia al academismo oficialista, o por su tendencia al academismo oficialista mundano, porque así eres más reconocido. Pero lo más importante al respecto es que, desgraciadamente, se traduce según unas normas lingüísticas en lugar de guiarse por los pasajes de correspondencia de escrituras antiguas. Y esto sí que voy a insistir siempre. No podemos sustituir las correspondencias, como estas que hemos leído en Deuteronomio 4, no podemos sustituir las correspondencias por unas normas lingüísticas a la hora de traducir. La escritura se traduce y se interpreta siguiendo las correspondencias escriturales, no siguiendo lo que alguien dice. Aquí la norma dice que las normas que tienen en la universidad de tal para traducir es esta. No, no, no. Y ojo, que digo que se interpreta y se traduce según unas normas, lo hacen así, excepto cuando se las quieren saltar a la torera. ¿Por qué? Porque no cuadran, porque llega el momento que no cuadran con su posición doctrinal o ideológica. Entonces sí que se las saltan esas normas, ¿no? Esas normas que dicen que no se pueden saltar, se las saltan cuando les interesa. ¿Por qué? Pues porque realmente esas normas se conocen perfectamente, saben cómo deben aplicarse y porfían con quien sea con ello, que no deben saltarse. Pero una cosa es la teoría, ¿verdad? Una cosa es la teoría y otra es la práctica, la aplicación. Como el pueblo de Israel, que la teoría la conocían muy bien. Y la aplicación, decían que la aplicaban también correctamente. Decían, claro. En fin, que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo insisto en ello, a la hora de interpretar, porque es lo que nos interesa, conocer y aprender. Es imprescindible respetar siempre las simbologías, los tipos y sombras, los números y sobre todo, como he citado y voy a seguir diciéndolo, las correspondencias escriturales. Bien sean correspondencias escriturales de palabras o de raíz etimológica de palabras, o bien sean correspondencias de expresiones o incluso de pasajes enteros. Hay que contrastar siempre. Usemos los léxicos, claro que sí, pero no les demos categoría de palabra de Dios. Que actualmente se le reconozca un significado antiguo concreto a algo no quiere decir que antiguamente tuviese ese, o ese únicamente, o ese en el contexto en que se usa la escritura. ¿Sabes? Es así. No estoy diciendo algo muy enrevesado, es algo muy simple, muy simple. Vamos, que no nos fiemos. La misma escritura contiene todo lo necesario para poder interpretarla, que nadie nos engañe con lo contrario. La misma escritura contiene todo lo necesario. Otra cosa es que no sepamos encontrarlo. Bien, pero la misma escritura lo contiene. Todas las correspondencias escriturales, todas las correspondencias de principios fundamentales están en la escritura. Pero el contenido de la escritura es necesario escudriñarlo con plena y absoluta atención, abriéndonos a ella totalmente. Es decir, permitiéndola a la escritura que haga conmigo, que haga contigo lo que ella quiera, sin ponerle límites, que haga lo que ella quiera. Da igual, no pasa nada, no tengamos miedo de nadie. Que la escritura haga con nosotros lo que ella quiera. No le pongamos límites. Lo que nosotros creemos que sabemos acerca de ella, todo aquello que nosotros creamos que sabemos acerca de ella, es irrelevante. La palabra o enseñanza divina únicamente se manifiesta si sale de ella. Por lo tanto, nosotros vamos o debemos ir a la Escritura a ser poseídos de ella, no a buscar en ella lo que cuadra con nuestra ideología o conceptos morales. La teoría es correcta, ¿verdad? Bueno, pues la práctica es la que tiene que ser verdaderamente la correcta. Ah, Bien, llegados aquí, ¿es posible la interpretación profunda de la Escritura sin el don del Señor? Rotundamente no. Pero esto no debe hacer que abandonemos el deseo de profundizar la Escritura, porque 1 Corintios 14:1
Nos llama a todos a profetizar, es decir, a desear los misterios escondidos en los libros. Comencemos por ese deseo. Deseemos el maná escondido. Si hacemos esto con celo, si hacemos lo que nos dice primero los Corintios 14:1, lo hacemos con celo, lo deseamos con celo de Dios, quizá el Señor nos dará algún profeta. Recordad también al respecto sobre los maestros. Recordad que los maestros, hablamos de dones de Dios ahora, recordad que los maestros no desvelan misterios, no desvelan nada. Los maestros enseñan lo que el profeta desvela. Maestros sin profeta son fuentes de inmundicia, o en el mejor de los casos, de enseñanzas simples y secundarias que tienen más que ver con la vida cristiana en esta tierra, es decir, cosas terrenales, de comportamiento, etcétera, etcétera, cosas de buen nombre, desde luego, pero que están más ligadas con la estada de la Iglesia en esta tierra que con la edificación del cuerpo de Cristo para el porvenir. ¿De acuerdo? El objetivo de la novia, recordemos que el objetivo de la novia no es ser iglesia aquí. El objetivo de la novia es ser la esposa celestial del porvenir. No ser una esposa terrenal ahora. Ahora no se es esposa, ahora se es novia. Si el Señor no envía profetas o no permite que despierten, no debemos sustituirlos por maestros. ¿Por qué? Pues porque estos lo que harán será poner sus manos donde no deben, con los pies sin descalzar, Éxodo 3:5, y con las manos y los pies sucios, ya lo leímos también, Éxodo 30, versículos 18 al 21. Y sabemos lo que esto provoca, ¿verdad? Ya lo vimos el último día. ¿Sabemos lo que provoca esto? Poner las manos sin lavar en las Escrituras, con las manos y los pies sucios, pisar el terreno sagrado sin las abluciones, sin lavar. Esto provoca mortandad, gran mortandad. ¿Qué pasa? Que como nosotros no vemos, no lo vemos, pues no lo provoca. No lo vemos porque somos incapaces de verlo, como Lot era incapaz de verlo. Cuando nos queramos dar cuenta, la muerte es irremisible ya. Ha hecho mella desde hace mucho. En fin, pretender la profundidad de la escritura sin el don, o este don imitándolo o usurpándolo, eso es inmundicia. Y la inmundicia no es una cosa grosera, ¿eh? La inmundicia puede ser muy moral, muy amable, muy amorosa y muy preocupada por la Iglesia. Ya lo hemos visto, la inmundicia, Lucas 11, versículos 11 a 13, la inmundicia también sabe dar buenas dádivas a sus hijos. La inmundicia se ha adueñado de las páginas de la Biblia, ha usurpado una corona que no le corresponde y hace con esa corona lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Como no hay un rey que impone su caballo blanco, pues hace, mientras que está en la ausencia del rey, mientras está el tiempo de la ausencia del rey, hace lo que bien le parece. Pero la realidad es que la inmundicia se ha adueñado de las páginas de la Biblia. Esa corona que se le dice a Filadelfia, cuidado, que nadie te la arrebate, porque va a venir la Odisea y te la va a quitar. No para ostentar una corona buena, sino para ostentar una corona como si fuera buena, aquella que debía haber ostentado adecuadamente Filadelfia. Apocalipsis 3, versículos 11 y 17. Pretender la profundidad de la escritura, pretender que tenemos la profundidad de la escritura, como el academismo, etcétera, etcétera, pretender esto, alejados asiáticamente de Pablo, digo asiáticamente como las iglesias de Asia, pretender esto en tibieza superficial laodiceana solo puede conducirnos a otro tipo de profundidad, pero no a la de Pablo. Esa la podemos leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Esa es la única profundidad que tendremos, que podemos obtener. Bueno, que es la que hay, desgraciadamente. Ya hablamos sobre este tema, esta profundidad ampliamente. Y estas profundidades eclesiales de Satanás
que dice Apocalipsis 2:24, recordad que no son idolatrías evidentes y libertinajes groseros, no, no lo son. No pensamos que vienen pintadas de rojo fácilmente distinguibles. No, no, no. Al contrario, son las más difíciles de distinguir. ¿Por qué? Porque es la misma escritura, pero aplicada de manera descontextuada o con algún pequeño e imperceptible retoque, como nos demostró, por ejemplo, Mateo 4. Hablábamos del don de profecía, que no es posible, pero que si insistimos en profetizar, en desear esto, el Señor se encargará de ello, de enviarlo. ¿Dónde está entonces el don del Señor? ¿Dónde está ese don? Don profético, de desvelar los misterios de la Escritura. ¿Dónde está? Escondido. Ezequiel 3, atado con cuerdas y con la lengua pegada al paladar. Así está ese don, así está el profeta. Y yo sé que la pregunta que la Iglesia se hace entonces cuando hacemos esta afirmación es, pero ¿el Señor no va a permitir el buen Señor que no tengamos profetas? ¿Cómo va a permitir eso? El Señor no. Nuestra inmundicia es la que hace esto. Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Pensamos que estos versículos que acabamos de citar de Mateo 13 son por casualidad? ¿Están simplemente colocados allí para decirnos que, bueno, para hacer una cita, simplemente? No. Estos versículos son para manifestar dónde son despreciados los profetas. ¿Dónde? En su propia casa, en su propio candelero. En su propio candelero, en su propia casa, en su propio pueblo, en su propia iglesia. Son despreciados los profetas. Y por cierto, estos versículos, Mateo 13, versículos 57 y 58, por cierto que estos versículos están en el pasaje donde se nos habla de los misterios del reino. Es decir, donde vemos a los dos candeleros y su desarrollo y desempeño a partir de ese momento, Mateo 13. Sí. En fin, qué pena, ¿no? Que sea en la propia casa donde no se quieren a los profetas. No dice que no se quieran profetas, sino que no se quieren a los profetas conforme a Dios. Y dice el por qué, porque escandalizan. ¿Acaso, acaso nosotros seremos inmundamente capaces de decir que la Iglesia está exenta de esto? ¿Estaremos tan metidos en la inmundicia que seremos capaces de decir que la Iglesia está exenta de que le pase esto? O peor, diremos quizás que eso lo hacen algunas iglesias, pero no nosotros. Mateo 13, versículos 57 y 58 no es simplemente una información o un relato para decirnos lo mal que lo ha hecho Israel, sino que es un hecho contrastado, allí es un hecho contrastado convertido en profecía. Que si Israel fue indolente, la Iglesia también lo sería. Y viene una pregunta más. ¿Está entonces bloqueado por Dios, por nosotros? ¿Está bloqueado el ministerio profético? Vamos a contestarlo de otra manera. Daniel 9 nos enseña cómo desbloquear eso. Absoluta diligencia en el estudio de la Escritura. Humillación. Reconocimiento de la ruina de nuestra dispensación, de nuestro candelero, y apartarnos convenientemente de inmundicia. El don es estrictamente necesario para sacar a la luz el maná escondido en la Escritura, pero si no actuamos conforme a Daniel 9, nuestro conocimiento será mezclado, porque no discerniremos. Actuemos como Daniel.
Y el Señor hará el resto. El Señor enviará profeta. No pasa nada. El Señor lo hará. Nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Muchas veces se dice, oye, que aquí hay una lista de dones, Pablo dice una lista de dones y nosotros debemos de buscar, debemos de, a ver, tú qué don tienes, y tú aquel, y tú el otro, y tú lo ve, parece que se lo están repartiendo. Y al final resulta que todo el mundo se reparte los que tienen poder sobre los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos preocupamos tanto de los dones? Preocupémonos de la escritura, que los dones el Señor se encargará, pero sin ataviarnos de una vestidura adecuada, la vestidura de piedras preciosas, buscar dones, nos vamos a encontrar porque no somos capaces de discernir. Y aquello que le llamamos dones serán simples imitaciones, desgraciadamente. Actuemos, como digo, como Daniel, que el Señor hará el resto, como hace siempre cuando alguien se humilla bajo su poderosa mano. El Señor no falla nunca. No basta con desear el don, ni basta con desear conocer la verdad divina, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. No basta con desear conocer la verdad. Es necesario querer ser poseídos de Dios. Es necesario querer ser poseídos de su palabra, aunque eso implique ostracismo por parte de la Iglesia. Por cierto, ostracismo, ¿qué será? Como alguien quiera seguir esto, el ostracismo está adjudicado por parte de la Iglesia. No falla. Digo, ser, querer ser poseídos de su palabra, no de la palabra según la Iglesia, porque la palabra según la Iglesia, ya sabemos lo que es Apocalipsis 2 y 3. Esa es la palabra según la Iglesia, desgraciadamente. Esa misma palabra, desgraciadamente, de la que se dice allí en Apocalipsis 2 y 3, dice, tengo contra ti, quitaré tu candelero, fornicadora, heriré a tus hijos con mortandad, solo tienes nombre de que vives, te jactas de poseerme, pero te voy a vomitar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo lógico, en medio del pueblo del Señor, debería ser, que de alguna manera fuésemos capaces de discernir cuándo alguno es portador de ese don, el don de profecía. Eso sería lo lógico, ser capaces de discernir cuando alguien es portador de ese don. Deberíamos ser sensibles a esa especie de música o sintonía, o llamémosle olor o fuego, no sé, llamémoslo como queramos, eso que debe atraernos. Si somos el Señor, eso debería atraernos, esa sintonía, esa música, esa debería atraernos al escucharlo. Desgraciadamente ocurre lo contrario, que los profetas, Hechos capítulo 7, versículo 52, acostumbran a ser rechazados por su propio pueblo. Siempre fue así y siempre lo será. Incluso Lot, justo, justo, se desvió del camino de Dios hasta el punto que era incapaz de discernir nada, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No discernió, no fue capaz de discernir ni la fornicación de la que participó. Y por cierto, también una advertencia para nosotros. Lot es tipo y figura en este sentido de la iglesia. Es tipo y figura de un candelero que se aparta. Pero por cierto, y esto es muy importante ahora, Lot jamás ya volvió al camino abrámico. Ya no volvió, en la escritura no se menciona. Es quitado, no se le permite volver al camino abrámico. Abuelo de Moab y de Amón. Vaya. ¿Y por qué no se volvió ya jamás al camino? Porque cuando traspasas según qué líneas no vas a poder volver al camino. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Sí, eso que dice en Hebreos 12, versículo 29, que nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Recordáis que estamos haciendo referencia a Deuteronomio 4? Pues sí, en Deuteronomio 4 también dice esto, que Dios es un fuego consumidor, nuestro Dios. Por cierto. En fin, el estado actual de la Iglesia
y el cuidado de las escrituras por parte de esta, porque esto es lo que nos importa ahora, tratando estos versículos 18 y 19. El estado actual de la Iglesia y el cuidado de las escrituras por parte de esta está en tan mal estado que más nos vale preocuparnos diligentemente cada uno de nosotros de manera individual de ella. Y esto incluye los textos originales y la crítica textual también. Ay, es que yo soy lerdo, soy torpe, no soy capaz de ocuparme de esto, yo no tengo conocimientos. No digas eso. Ocúpate en la medida que te puedes ocupar, caramba. Y el Señor ya hará el resto. Decía que esto incluye los textos originales y la crítica. Sí, son nuestras, de nuestra propiedad, no de los demás. Y no digo que no oigamos a nuestros mayores en la escritura. No, al contrario. Precisamente digo que oigamos a los que verdaderamente son mayores en ella, pero los que verdaderamente son mayores, no los que han tomado la posición de mayores, sino los que verdaderamente lo son. Y hoy en día, no son nada fáciles de encontrar, ¿eh? Casi imposible, a causa de que el alimento que han recibido nuestros mayores es mayormente un alimento laodiceano. ¿Qué debemos hacer? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Hay que reavivar el don que hay en nosotros, reencenderlo, porque los dones los albergamos sin saberlo, como vemos en Mateo capítulo 25, los dones los albergamos sin saberlo. Y eso solo, el reavivar el don, solo puede ocurrir con el profundo estudio de la Escritura. Desear el don no es nada, y pretender ejercerlo produce inmundicia, no desarrollo del don. Ejercerlo no produce desarrollo, produce inmundicia. Digo ejercerlo con esa pretensión, ¿no?, de que se tiene cuando no es así. Es el conocimiento profundo en humillación, siempre en humillación, ese conocimiento profundo el que desarrolla el don. Y la humillación no es decirle a Dios, ¡ay, qué pequeño que soy! Eso no es humillación. Humillación es el reconocimiento del estado en el que verdaderamente se encuentra nuestro candelero. No yo, ¡ay, que he cometido este pecado! No, no, nosotros, como candelero, como Daniel. Y el reconocimiento también de que nosotros formamos parte de él. Es decir, no ellos, nosotros formamos parte de él. Y el candelero no existe por sí solo, ¿eh? No olvidemos que el candelero no es una cosa por sí solo y nosotros vamos formando parte de él. No, no, no. Nosotros somos el candelero. Eso es lo que dice 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, donde no habla de mi cuerpo, sino de nosotros formando el cuerpo de Cristo o, o aspirando a formarlo. Habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero no para con nosotros mismos, sino para con todo el cuerpo. Dejemos de preocuparnos, porque es algo muy extendido en las iglesias. Dejemos de preocuparnos por saber qué don tenemos. No nos preocupemos. Dejemos de curiosear a ver qué dones nos dio el Señor a cada uno. Preocúpate de la Escritura, porque eso es lo único que reavivará, o mejor expresado, reencenderá el fuego del don que hay en ti. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La Escritura, el preocuparse de la Escritura es lo único que lo reencenderá, no la curiosidad. Digo que debo preocuparme de qué dones me dio el Espíritu. O mejor dicho, digo que no debo preocuparme de qué dones me dio el Espíritu. ¿De qué debo preocuparme? Ocupémonos en las Escrituras. Ocupémonos de las Escrituras. Ahora bien, el Señor Dios Todopoderoso, el fuego consumidor, ese nos libre de no ser capaces de discernir el don del Espíritu cuando se está manifestando en algún otro hermano. Que el Señor nos libre de ello, porque así hicieron nuestros padres con los profetas. Mateo 13, versículo 57. Tú, yo, nosotros, tú, Daniel 9.
Daniel 9. Profundo estudio con humillación, y el Señor se ocupará del resto. Se ocupará. Ya lo creo que se ocupará. Eso sí, a su tiempo. No cuando tú quieras. No cuando yo quiera. En el tiempo del Señor. Pero no pienses que lo que recibirás si alguien recibe un don del Señor, que no piense que uno recibirá distinción, porque el don del Señor, el don de profecía, es una carga inmensa. Hechos capítulo 9, versículo 16. El don del Señor es una carga inmensa, no solo el de profecía, ¿eh? Cualquier don del Señor es una carga inmensa. Y si no, que se lo pregunten a Salomón. ¿Qué es el don del Señor? Pobre Salomón, teniendo tantos a su alrededor. El hombre más solo en la capa de la tierra. Normal. Eso hace el conocimiento. Bien, decía que el don del Señor es una carga inmensa y el don de profecía particularmente es amargo. El don de profecía es muy amargo. Produce amargor, mucho amargor, desgraciadamente. ¿Puede ser dulce en nuestra boca? Sí, claro. Conocer los misterios de Dios es maravilloso, pero te aseguro que el vientre te amargará y te amargará por siempre mientras que estés en el cuerpo. Apocalipsis 10, versículo 9. Ezequiel 3, versículo 3 y también versículo 14. El vientre te va a amargar por siempre mientras que estemos en el cuerpo, cualquiera que haya recibido esto. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18. Mientras que estemos en el cuerpo bajo el sol en medio de la ruina de los candeleros, el conocimiento profético llevará consigo dolor y angustia. Eso es lo que podemos ver en Eclesiastés 1:18. Porque la indignación y el celo, eso que vemos en Jeremías 15:17, y el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 17, la indignación y el celo no son hermanos de la jactancia, sino de la tristeza y la amargura, de lo que nos enseña Ezequiel capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien ve jactancia en Daniel? ¿O falsa humildad en Daniel, el profeta Daniel? No vemos falsa humildad. Ni jactancia tampoco, no es jactancia lo que hay en él. O lo que hay en Jeremías, o lo que hay en Ezequiel. No hay jactancia en absoluto. No se trata del don que posea Daniel, o Ezequiel, o Jeremías, no, no. Se trata de que se manifieste la verdad de Dios. El don no importa en sí mismo. Se trata de que se manifieste la verdad de Dios. De eso se trata. No puede haber lugar a jactancia. La jactancia solamente la lleva a cabo quien imita los dones. Siempre es así. En fin, al respecto de estos dos versículos que estamos tratando, versículos 18 y 19, la tendencia a manosear la Biblia, con la pretensión por parte de los doctores de la Iglesia de esa pretensión que dicen de acercar de alguna manera la verdad al populacho de manera que la entienda, también es algo que ha llevado a la Iglesia a estar en el estado en que está. Algo, por cierto, que nos advierte el Señor de este libro que estamos tratando, y nos advierte con terribles imprecaciones, ya lo hemos visto. Fijaos, ¿qué nos dice el Espíritu en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, recordáis? Uza, cuando se transportaba el arca, la tocó, y me dijo, ostras, que se va a caer, espero que no se caiga. Pues, madre mía. ¿Qué nos dice el Espíritu? Cuando lo leemos, ¿qué vemos que nos dice el Espíritu? El Espíritu nos dice allí, tú toca el arca con impudicia e inmundicia, que la ignorancia y las buenas intenciones no te librarán. Ni la ignorancia ni las buenas intenciones te van a librar, como toques el arca con impudicia. Pero es que hemos leído algo que va más lejos. Apocalipsis 2, versículo 19. En Apocalipsis 2, versículo 19, allí se va más lejos que esto que ocurrió.
Allí ya no dice que la ignorancia y las buenas intenciones no te librarán. Allí dicen que ni el amor, ni la fe, ni el servicio, ni la paciencia, ni tu esfuerzo tampoco te librarán. Ni la fe, ni el amor, ni el servicio, ni la paciencia, los santos, ni el esfuerzo como creyentes nos va a librar de todo esto. ¿No te librarán? Eso dice Apocalipsis 19. Y ya basta de pseudodoctrinas como aquellas que dicen, ya hemos citado en otras ocasiones, es que el Señor no permitirá esto, el Señor es bueno, no permitirá esto, no permitirá lo otro, porque ese es precisamente el juego de Satanás con el Señor en Mateo 4. Ese era el juego de Satanás con el Señor en Mateo 4. Dice la Escritura que el Señor no permitirá que tu pie tropiece con piedra, ¿no? Satanás juega con la Escritura. ¿Y cuál es la única manera de contrarrestarla? En humillación, profundo estudio de la Escritura, conocerla como la conocía el Señor. No digamos, es que el Señor era el Señor, ¿ya? Y a nosotros se nos ha concedido la Escritura para conocerla y comprenderla. Decía que ese era el juego de Satanás con el Señor, pero también es el juego de otros, es el juego de los amigos de Job, sin llegar a saber lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo sin saberlo. ¿Creemos nosotros realmente que no pasará nada por pisar el lugar de la zarza con calzado? Desgraciadamente nosotros creemos que podemos decir aquello de el Señor es bueno y no permitirá que nos pase nada porque nos hayamos olvidado de descalzarnos. Ha sido una ignorancia. Dios es bueno y no permitirá que una traducción esté mal hecha. Dios es bueno y no permitirá, ya, no permitirá lo que a mí me dé la gana que no quiera que yo que permite Dios, ¿no? Que mi ideología no quiere que Dios permita esto, o mis doctrinas. Es decir, no permitirá todo aquello que mi conciencia moral decida que no puede permitir Dios, porque lo contrario no es ser un Dios bueno. En fin, lo dicho, un Dios conforme a nuestros principios morales. Hacer esto es tentar a Dios. Dios es enormemente misericordioso, pero su misericordia se acaba. Se acaba cuando nosotros decidimos tutelar esa misericordia o esa verdad, ¿sabes? Cuando nosotros decidimos hasta dónde debe llegar esa misericordia, que la aumentamos o la disminuimos según nuestras creencias. El Señor tiene paciencia, desde luego, pero también es santo y quiere que la espada actúe. El Señor no va a actuar como yo creo que debe actuar. El Señor siempre actuará conforme a su escritura. En definitiva, en cuanto al versículo, estamos tratando los versículos 18 y 19. En cuanto al versículo 18, en definitiva, hacer añadiduras. ¿Por qué? Porque el versículo 18 nos habla de añadir, hacer añadiduras a la escritura. En cuanto al versículo 18, hacer añadiduras es inmundicia. Hacer añadiduras es edificar madera, paja, hojarasca. Y la inmundicia, ya lo hemos visto, conlleva plagas, conlleva mortandad. Pero la inmundicia no tiene por qué llevar estrictamente condenación. ¿Recordáis? La inmundicia no tiene por qué llevar estrictamente condenación. Mayormente la lleva, desgraciadamente, porque una cosa conduce a la otra, pero no tiene que llevarla. Pero recordad, primero a los Corintios 3:15. Alguien puede perderlo todo y ser salvo así como por fuego, porque ha edificado mal. Ahora, recordemos que aquello que hayamos edificado mal, nuestros herederos o nuestros coetáneos en la iglesia lo van a sufrir. ¿Y cómo? Heridos de muerte. Es decir, muertos sin haber llegado a la vida, creyendo que han llegado a la vida, pero no, a causa de nuestras enseñanzas. En fin, y esto es lo que hemos visto en la historia de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3, y también en Apocalipsis 16, 17 y 18. Plagas, es decir, inmundicia sobrevenida. Porque las plagas no es algo que envíe Dios. Nosotros pensamos, es que las plagas las envía Dios. No, las generamos nosotros mismos las plagas. Las heridas de muerte no sobrevienen porque Dios hiera. Apocalipsis 2:23.
sino por causa de la mala doctrina, es decir, por causa de fornicación. Lo que ocurre es que Dios tiene paciencia y permite siempre un tiempo prudencial. Apocalipsis 2:21. Eso sí, permite un tiempo prudencial antes de desatar las consecuencias que nosotros mismos hemos producido. 2 versículos más tarde. Hijos heridos de muerte. Es decir, muertos, muerte. Sigo en cuanto al versículo 18, porque el versículo 19 lo dejamos para el próximo día, porque el versículo 19 nos habla de quitar palabras, nos habla de mutilar. ¿De acuerdo? Acabamos con el versículo 18 hoy. Decía que las añadiduras en sí no tienen por qué llevar condenación. Pero bien, maticemos esto. Sobreedificar es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a sobreedificar. Por lo tanto, la Iglesia busca ataviarse, adornarse, muros, piedras preciosas. La Iglesia es el testimonio de Jesús aquí en la tierra. Si sobreedifica, pero no conforme al espíritu de la profecía, se produce inmundicia, moldeaduras. Pero al menos, este es su encargo, sobreedificar. Al menos actúa conforme a encargo, ¿de acuerdo? Si es que lo hace conforme al versículo 18. Inmundicia, pero al menos conforme al encargo. Sobreedificar sobre el fundamento, el cual es Cristo, en humillación, el cual es el Verbo, el cual es el pan del cielo, el cual es la Escritura. Por lo tanto, la Iglesia que ha sobreedificado mal recibe la retribución de su acción. ¿Cuál es? Inmundicia, plagas. Apocalipsis 16. Recordad que nadie le envía nada. No es que son plagas que envía Dios, no son los ángeles que están vaciando copitas, ¿no? Soy yo mismo, es la misma Iglesia la que, produce esas plagas, la inmundicia. Es ella quien fabrica las plagas. Aún así, la sobreedificación mala, la sobreedificación defectuosa de la Iglesia, no va a condenarla totalmente, sino que hay quienes van a ser salvados por fuego. Ahora bien, que esto no nos tranquilice, porque la situación es trágica, es dramática. En la Iglesia, es dramática, ya que por causa de la enseñanza defectuosa de estos salvos como por fuego, muchos se han perdido y se perderán. En fin, finalizo ya este versículo 18 y dejamos ya para el próximo día el versículo 19, si es que podemos terminarlo el próximo día, pero bueno, lo intentaremos. Fijaos que los principales malos añadidores, los añadidores defectuosos, los principales malos añadidores fueron el romanismo de Pérgamo y Tiatira. Sí, grandes mutiladores también. Sardis, el protestantismo, que encarna el protestantismo en cambio, Sardis no fue una gran añadidora de mala doctrina, pero continuó el legado mutilador nicolaíta de las anteriores. Ella no añadió, pero continuó con ese legado nicolaíta. Ese es la mutilación, el nicolaitismo. El legado mutilador nicolaíta de las anteriores, Pérgamo y Tiatira. Por eso, únicamente por eso se le dice que tiene nombre de buena doctrina, pero que está muerta. Por eso se le dice. Ya veremos a partir del próximo día el versículo 19, que es quitar palabras. Hemos visto lo que es añadir. El próximo día veremos lo que es quitar palabras. Eso ya es algo mayor. Eso tiene otro tipo de consecuencias muchísimo más graves, porque tiene que ver con los nicolaitas, con los mutiladores, con los legalistas, los mutiladores del cuerpo. De esto se trata. Ya tratamos el nicolaitismo, en los capítulos 2 y 3. Ya tratamos el clericalismo. Ya tratamos con la aristocracia de la Iglesia en esos capítulos, pero el próximo día lo vamos a ver mejor en el versículo 19, porque vamos a ver
ya no lo que hemos visto hasta hoy, que es añadir, sino vamos a ver lo que significa quitar palabras. Y bueno, pues lo dejamos hoy aquí, a la espera del próximo día.